2, 1. Voy a empezar tosiendo. Ok, bueno, ya está grabando esto. Bueno, muchachos, de la semana pasada estuvimos viendo lo que eran resistencias, pero nos fuimos directamente a la parte de qué era una resistencia y cómo realizar resistencias en serie y en paralelo. Pero hubo una serie de cositas que tenemos que ver también. Entre ellos está, vamos a repasar un poquito lo que es la corriente, pero también vamos a ver lo que es la velocidad de deriva. La velocidad de deriva se refiere a cuál es la velocidad que tienen los electrones al momento que se están moviendo a lo largo de un cable conductor. Es decir, no es como que yo encienda un switch y a la velocidad de la luz se muevan los electrones y ya se pase la carga exactamente de un punto a otro del circuito, sino que va a tener un cierto tiempo. Es como cuando dicen, ¿sabes qué? Hubo un apagón o alguien no sé, digamos, alguien tumbó un transformador o explotó un transformador en playas de Tijuana y ese transformador en playas de Tijuana no hace que todo se apague instantáneamente, sino que va como por secciones, primero una parte, luego otra, hasta que queda todo totalmente oscuro. Y eso se va a ver un poquito a la velocidad de deriva. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, déjenme pongo el apuntador. Vamos a tener un cable conductor. Dicho cable conductor, creo que ahí está, vamos a ver. Esto es borrador. Okay. Vamos a tener un cable conductor. Este conductor, pues prácticamente nos va a permitir que haya. Vamos a ver. No me deja escribir. Bueno, este cable conductor lo que nos va a permitir es que los electrones se muevan libremente a través de él. Dicho cable, como pueden ver ustedes en la figura superior derecha, en la diapositiva, pues bueno, es un cable con un cierto largo. Los electrones van a pasar a través del cable. Ese cable tiene una cierta área o sección transversal. Es decir, si nosotros cortamos el cable y lo partimos, vamos a ver el interior del cable. Ese cable, pues, eso va a ser su área prácticamente. Los vectores. Los electrones van a estar pasando a través de esa área, a través de esa superficie, y bueno, van a pasar justamente a través de esa superficie, y esa superficie, si nosotros la alargamos un poquito más, vamos a obtener un volumen. El número de electrones que nosotros veamos en una unidad de volumen, eso nos va a decir, ahora se me fue el nombre, la velocidad de deriva. Traducción de eso, los electrones se mueven a una cierta velocidad. Nosotros vamos a agarrar de nuestro cable, vamos a agarrar una cierta cantidad. Aquí en la figura se está indicando como si fuera un cierto delta X. Ahora, ese delta X es la distancia que recorre. En su clase de dinámica deberían haber visto que distancia es velocidad por tiempo. Eso entonces, el delta X, como está en la parte inferior de la figura, pues es la velocidad de deriva, es decir, la velocidad a la que se mueve el electrón por el tiempo que tardó en recorrer ese pedacito de volumen que se está observando ahí de otro color gris. Volumen en el cual, pues bueno, va a terminar pasando los electrones a través de la cara de superficie A. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, en la diapositiva nos menciona si N representa el número de portadores de carga por unidades de volumen. En los portadores de carga se refiere a cuántos átomos va a haber o cuántos electrones son los que se están moviendo, ¿sí? Entonces, un portador de carga puede ser, si es carga negativa, pues va a ser un electrón, si es carga positiva, va a ser un protón. El test en que los protones pues no se mueven, los que se mueven son los electrones. Entonces, los portadores de carga son los electrones. Y N entonces es electrones o número de electrones entre volumen, es decir, electrones por metro cúbico. Y nos menciona que entonces el número de portadores de carga en el elemento de volumen va a estar dado por Na por X. Es decir, si N es electrones entre volumen y A por X es volumen, entonces el número de electrones es N por A por X. Si es, recuerden, es electrones entre volumen por volumen, volumen se cancela y nos queda nada más el número de electrones que están pasando a través de esa área o esa superficie, ¿sí? Viendo eso, si nosotros conocemos el número de electrones que están pasando a través de la superficie y lo multiplicamos por la carga de un electrón, vamos a obtener el delta Q que aparece inferior de la diapositiva, donde nos menciona que el cambio de carga o la carga que pasa a través de esa superficie es el número de electrones Na por X por la carga del electrón, la carga de la partícula portadora de carga. Supongo vamos bien hasta ahí. Nomás que no puedo escribir, no sé por qué no me deja escribir esta cosa. A ver, intento con este otro. No, ok, lo cambio. Bueno, seguimos con eso.
¿Qué es lo que conocemos nosotros? Nosotros sabemos que la carga de un electrón, bueno, la carga que va a estar pasando va a ser el número bueno, va a ser el valor n que nosotros tenemos. Con esto se puede escribir. Ok. Se me fue. Ok. Menciona, derivado del anterior, ¿sí? ¿A qué se refiere ese anterior? Bueno, si tenemos que la carga es n por a por delta x, n, número de electrones por volumen, a es el área de la sección transversal del cable, y delta x es el largo a través del cual estamos pasando. ¿Qué es lo que nos indica eso? Pues bueno, el largo a través del cual estamos pasando es la velocidad por el tiempo. Entonces, el delta x de la fórmula anterior se cambia por velocidad por tiempo. ¿Profe, está escribiendo o algo así? Se supone que sí, ¿no se alcanza a ver? Pues nomás dio como una línea abajo de delta X, Ah, es lo delta... único que, es lo único que Ah, estoy ok. poniendo. Ok, pensé que estaba bien perdido. Ok, gracias. Es que no sé por qué ahorita. Ahí está, ya funciona el lápiz. Esto sí se. Oh, caray. A ver. ¿Ese rayón sí se ve? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ahora sí. Sí, es que no sé por qué no se estaba viendo hace rato, se me hace raro. Entonces, fíjense. Nosotros lo que tenemos es esta longitud. ¿Sí? Bueno, esta longitud es delta X. ¿Sí? Esa distancia es velocidad por tiempo, donde esa velocidad es la velocidad a la cual se mueve el electrón y el tiempo es el tiempo que tardó en ir de aquí hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando esto. Ahora, la carga es el número de electrones por el volumen, por el valor de la carga. Este simplemente nos va a indicar la carga, un coulomb, dos coulomb, tres coulomb, perdón, la carga del electrón 1.602 por 10 a la menos 19, creo que era. Ahorita no se me fue el dato. Y entonces resulta ser que si nosotros sabemos que la corriente eléctrica que nos marca acá abajito es carga entre tiempo, ¿qué pasó? ¿También puso la pantalla negra con ustedes? Ahorita no, pero hace rato Bueno, como 2 veces. A ver, espérenme, no sé qué está pasando aquí. Conmigo se puso la pantalla en negro. Ok, se va a cerrar PowerPoint. Déjenme vuelvo a abrir, no sé qué ocurrió. Déjenme vuelvo a abrir. Bueno, nosotros lo que sabemos es que la corriente es carga entre tiempo. Ahora, si es carga entre tiempo y tenemos que la carga va a ser, ya se puede abrir, que la carga es el número, bueno, la N, digamos, la densidad de electrones por volumen que tenemos, o la densidad de electrones por unidad de volumen. Ya estoy encontrando la diapositiva, denme chance, ya la encontré. Ajá, déjenos vuelvo a compartir pantalla. Si no, ahí está, ahí va, ya está entrando. Ustedes me dicen cuando la vean, por favor. ya. Ok, thank you. Vamos a ver, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos aquí que la corriente eléctrica, déjenme, a ver si me da chance de anotar esto. Ok, ahí está. La corriente eléctrica habíamos visto anteriormente que era carga entre tiempo. Pero ahora nosotros tenemos que la carga es el número de electrones por volumen, por el área, por la velocidad de deriva, por delta T entre Q. ¿Qué vamos a hacer? Pues toda esta ecuación la dividimos entre delta T a la izquierda y a la derecha. Cuando la carga la dividimos entre delta T, pues nos da el valor de la corriente eléctrica, que es lo que tenemos acá. Y todo este término, a dividir entre delta T, pues nos queda esto de aquí. Significa que la corriente eléctrica nosotros también la podemos medir como N, el número de electrones por unidad de volumen, Q, la carga del electrón, ¿sí? A, la cantidad de área o el área de la sección transversal del cable. Si yo corto el cable, ¿cuál es el área que voy a medir en esa superficie que me queda? Y la velocidad a la que se mueven los electrones. Este de aquí y este de aquí, la N y la V, van a depender del tipo de material que estemos manejando. No es lo mismo que lo hagamos en cromo, que lo hagamos en oro, que lo hagamos en plata. Cada material va a tener su N correspondiente
y va a tener su velocidad de deriva correspondiente. Recuerden que la velocidad de deriva mencionamos es la velocidad a la que se mueven los electrones dentro de un material o dentro de un cable conductor, ¿sí? O un material conductor. ¿Eso qué se refiere? Que si se mueve muy rápido, pues el material es un buen conductor. Si la velocidad de deriva, es decir, la velocidad a la que se mueve el electrón dentro del material, es muy pequeña, entonces es un mal conductor. O es conductor, pero muy malo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tiene mucha resistencia a que el electrón pueda fluir tranquilamente, como habíamos visto anteriormente. Para ver un ejemplo rápido de eso, de esta formulita que está aquí, se la aprenden. ¿Sí? Que es la que va a aparecer en la diapositiva siguiente para que no se me estresen. Fíjense, nos menciona, un alambre de calibre 12 tiene una sección transversal, es decir, un área de 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Estos son 3.31 centímetros cuadrados. Dice, si conduce una corriente eléctrica de 10 amperes, ¿cuál es la velocidad de deriva de los electrones? Suponga que cada átomo de cobre contribuye a la corriente con un electrón libre. La densidad del cobre es de 8.95 gramos por centímetro cúbico. Ok, eso suena raro, ¿sí? Porque son un montón de datos y ¿cómo vamos a relacionar todo eso? Para empezar nos dicen que es cobre. Entonces el cobre sí es un material conductor y eso ya lo sabemos todos que desde niños nos dicen que pues el cobre es el mejor material para poder, o es el mejor, entre el mejor material, pero también el más barato para poder hacer dispositivos eléctricos. Ahora, el área de dicho cable es 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Va a ir o va a correr a lo largo de ese cable una corriente de 10 amperes. Nos están preguntando cuál es la velocidad a la que se mueven los electrones en el átomo de cobre, en el cable de cobre que tiene esa área, ¿sí? Otro dato que nos dan es que la densidad del cobre es 8.95 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Recuerden que la N, este valor que te vamos a encontrar ahorita, es el número de electrones por unidad de volumen. Es decir, ¿cuántos electrones hay por cada metro cúbico de dicho material? Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues miren, nos dice, en la parte que menciona aquí, solución, dice, considerando que la masa molar del cobre es 63.5 gramos por mol, encontramos el volumen ocupado por un mol de cobre, equivalente a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Es decir, si yo junto 6.022 por 10 a la 23 átomos, voy a tener 63.5 gramos de dicho material. Es decir, si ustedes consiguen cobre puro y consiguen 63.5 gramos de cobre, que será una cosa chiquitita, una esferita pequeña, ¿sí? Va a haber 6.022 por 10 a la 23 átomos de cobre que están justamente en ese punto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, con los datos que tenemos ahí, vamos a ver qué volumen tendría dicho material. El volumen se encuentra de esta manera, es masa entre densidad. ¿De dónde sale eso? De una fórmula que vieron en prepa, que es densidad es igual a masa sobre volumen. La masa, nos dicen que tenemos son 63.5 gramos, ¿sí? Que viene del dato de acá arriba. La densidad del cobre son 8.95 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué significa eso? Que un mol, ¿sí? Que son 63.5 gramos, va a tener 7.093, perdón, 7.09497 centímetros cúbicos. Si se quieren dar una idea de más o menos cuánto es eso, imagínense un dado que usan cuando juegan turista o cosas así, si es que todavía se usan ese tipo de juegos, o maratón, o el juego que utilicen de mesa, y un dado es un centímetro cúbico. Un dado normal, o si van al Oxxo, un dado mide 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. 7 dados serían el equivalente a ese material que nos están hablando, o eso sería un mol de átomos de cobre. Ahora, nosotros ya tenemos el volumen, pero si nosotros queremos encontrar la velocidad de deriva, ¿qué es lo que necesitamos? Si queremos encontrar la V, queremos encontrar este dato de aquí, pues necesitamos la corriente. El problema nos da la corriente. A N la necesitamos, la carga siempre es 1.600 y feria por 10 a la menos 19, y el área también la tenemos, ¿sí? Entonces hay que encontrar cuánto vale la N. La N, recordemos, es el número de electrones por unidad de volumen. ¿Por qué vamos a usar este de aquí? Porque en el volumen que encontramos, que son 7.09 centímetros cúbicos, equivalen a un mol.
Y un mol son 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y nos menciona el ejercicio que cada átomo nos va a dar un electrón libre. Es decir, nos va a ceder un electrón que pueda moverse a lo largo del material. Es decir, el número de electrones entre, perdón, el número de electrones entre el volumen teórico, bueno, no teórico, el volumen que equivale a esa cantidad de electrones. Eso significa que la densidad de electrones por metro cúbico, la N, es 8.4877 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Si quieren una pista, siempre se va a calcular de esta forma. Siempre va a ser este numerito entre el volumen que tengan. Siempre va a ser de esa manera. Y siempre va, si les dan, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Si les dan este dato, 63.5 gramos por mol, pues siempre van a buscar la densidad del material y van a hacer esta operación. Siempre van a sacar ese volumen, tal cual está aquí en esta diapositiva y tal cual lo estamos viendo. Y al final siempre van a hacer el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, entre el volumen que acaban de encontrar. Si lo hacemos para la plata, pues la densidad es distinta y la masa molar es distinta, es decir, siempre vamos a buscar en tablitas cuánto vale la densidad y la masa, para entonces encontrar cuántos electrones por metro cúbico hay, es decir, cuánto vale. Mande. ¿Por qué el volumen está por 10 a la menos 6? Date cuenta, acá está en centímetros cúbicos, ¿sí? Acá ya se pasó a metros cúbicos. Por eso el cambio. ¿Sí? Ahí va. Entonces, ya que tenemos este numerito, ahora sí procedemos a calcular la velocidad de deriva. Recuerden que corriente eléctrica es que el número de electrones por metro cúbico, la carga del electrón, el área del cable y la velocidad a la que se mueven los electrones. Nosotros queremos esta. Significa que todo esto nos está estorbando, está multiplicando y pasa dividiendo. Tal cual queda en este punto. ¿Qué era lo que nos decía el ejercicio? La corriente eléctrica son 10 amperes. El número de electrones por metro cúbico que encontramos que están en en la N correspondiente al material del cobre es 8.4877 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. La Q es la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19. Y no en esta palabra de electrones, y la A es el área que tenía el cable, ¿sí? Ahora, no es lo mismo que el cable tenga un área pequeña que tenga un área grande. Si tiene un área grande, mientras más grande es un número que está dividiendo, el valor va a ser más grande o va a ser más pequeño en el resultado. Más chico. Más pequeño. Entonces, si nosotros tenemos un cable muy ancho, pues la velocidad de los electrones va a ser más lenta a que si tenemos un cable pequeño, los electrones van a fluir más rápido, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen una manguera y le ponen el dedo. ¿Qué pasa? Aumenta la presión y el agua corre más rápido. Está pasando la misma cantidad de agua, ¿sí? Por el mismo orificio. Nada más que ahora, pues, están saliendo a una mayor velocidad. Pero es la misma cantidad de agua, es el mismo flujo de electrones, pero la velocidad cambia, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos toda esta operación que estoy suponiendo que están haciendo todos con la calculadora, vamos a llegar a que es esto de aquí. La velocidad de deriva es 2.22, bueno, 2.22187 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Estoy pensando que ese menos 4 no iba. Pero bueno, ese es el numerito que nos da como resultado. ¿Alguien puede corroborarlo, por favor? ¿La presentación está en Blackboard? Según yo sí se la subí. Bueno, estas diapositivas que estamos viendo ahorita, las agregué durante el fin de semana. Ah, ok, lo voy a checar. Si no, ahorita, en cuanto terminemos, nomás me recuerdan, profe, nos sube la presentación y en este mismo ratito la subo para que no se me pase nada. Ok, sí, por favor, porque no está. Ah, ok, ok. O no lo encontré. Nomás me recuerdan antes de terminar y se la subo en ese mismo ratito. Es de resistencias eléctricas, ¿no? Ajá. Sí, no está esa parte. Ok. Sí, es que, bueno, todas estas diapositivas que empezamos a ver ahora las agregué durante el fin de semana. Está hasta hasta el último ejercicio que habíamos hecho. Pero no está, esto fue agregado apenas durante el fin. Bueno,
¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Sí, ya me lo saco el resultado, pero pues supongo que sí es lo mismo, ¿no? Ya voy. Sí, da, profe, el mismo. Ok, perfecto. Entonces, la velocidad a la que se van a mover los electrones dentro de un cable que tenga esa área y que sea un cable de cobre, siempre y cuando esté aplicando esa corriente eléctrica, va a ser esa velocidad que estamos obteniendo, 2.22 por 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, vámonos a la siguiente. Ya teniendo eso, que es la velocidad de deriva, resulta ser que nosotros también vamos a tener una densidad de corriente. Y la densidad de corriente, pues siempre densidad es cuántos hay de esto con respecto a esto. En este caso, la densidad de corriente va a ser cuál es la corriente eléctrica que tengo en función del área. Que la densidad de corriente va a estar representada por una letra J y va a ser corriente entre área. Pero la corriente eléctrica es la N por la Q por la velocidad de deriva por el área. En este caso, sin importar el área, al momento en que nosotros hacemos esta operación, pues nos queda que la densidad de corriente va a ser la N del material por la carga, por la velocidad de deriva de dicho material. ¿Sí? De tal manera que esa densidad de corriente eléctrica, denominada como J, pues va a tener unidades de amperes por metro cuadrado. Y nos menciona una densidad de corriente J en un campo eléctrico E se establece se establecen en un conductor cuando se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor. Significa que si nosotros nos ponemos a hacer una serie de pasitos algebraicos con todo lo que hemos visto anteriormente, nos va a quedar que la densidad de corriente también se puede representar de esta manera, donde este que está aquí va a tener nombre de conductividad. La conductividad ya es un valor intrínseco de los materiales, es decir, ya está dado por la naturaleza, se puede encontrar y se puede calcular. A lo mejor modificando los materiales podemos modificar la conductividad, pero esa conductividad es la que nos va a permitir que los electrones fluyan a través del material. Pero resulta, y vimos también la vez pasada, que existe la resistividad. La resistividad va a ser el opuesto de ese, que es aquella que se opone para que los electrones fluyan, y entonces los materiales tienen una cierta resistencia, que son las que ya aprendimos a manejar. Ahora, ahí les voy a otro ejercicio un poquito más sencillo, que dice lo siguiente. Dice, en un tubo de rayos catódicos, la corriente medida por el haz es de 30 microamperes. ¿Cuántos electrones chocan contra la pantalla del tubo cada 40 segundos? Todos han visto, bueno, ustedes son muy jóvenes, ya me sentí viejo al decir eso, pero en teoría todos ustedes han visto una tele viejita, que son así como súper anchas o que no son planas, sino que tienen un cierto fondo, ¿sí? Que se ven como cuadradas y todas raras y feas, ¿sí? Pues si ustedes abren una de esas teles, van a tener un tubo. Ese tubo soltaba electrones, ¿sí? De tal manera que los mandaba a una pantalla fluorescente, que era la que activaba, que era la que, al menos en las televisiones en blanco y negro, era la que hacía que se pudieran ver los puntitos. Bueno, se veían puntitos y entonces ese electrón llegaba, chocaba con el material fluorescente de la pantalla y brillaba, lo cual generaba, al momento en que ustedes juntaban todos esos puntitos, pues se generaba la imagen. Ahora, posteriormente, si ustedes agarran una de esas mismas teles por a color y le ponen una gotita de agua en la pantalla, van a ver que se descompone en varios colores. O en esa gotita van a ver unos puntos cada vez más grandes, que son distintos colores, con los colores básicos rojo, azul y amarillo, o no me acuerdo si es rojo, azul y verde, algo así. Uno de los colores básicos con los cuales, o los colores primarios, y esos también eran activados por los electrones. Entonces, todas las teles antiguas tienen un tubo de rayos catódicos, es decir, un tubito o un cañón de electrones que iba disparado a una pantalla con lo que chocaban y que nos generaban la imagen en la tele. Ahora nos dicen, si en una de esas pantallas tenemos un tubo que esté emitiendo o tiene una corriente eléctrica, está emitiendo un haz de electrones donde cuando medimos ese haz tiene 30 microamperes de corriente, ¿sí? ¿Cuántos electrones están chocando en esa pantalla en 40 segundos? Pues fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Corriente es carga entre tiempo, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos saber cuántos electrones chocan, necesitamos saber cuánta carga está chocando en la pantalla. Entonces, además de que tenemos todo esto, pues no sabemos cuál es la velocidad de los electrones en ese punto.
tampoco sabemos exactamente de qué material está hecho. Lo único que conocemos, pues, es cuánto vale la Q. Y el área en la cual está chocando no la conocemos. Entonces, lo ideal es usar esta parte, porque pues, necesitamos la carga de los electrones y aparte nos dan el tiempo. Si queremos conocer cuánta carga está chocando con una pantalla, pues el tiempo que está multiplicando, pues que está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Y nos queda de esta manera. Nos queda corriente por tiempo. La corriente son 30 microamperes, es decir, 30 por 10 a la menos 6 amperes. Si eso lo multiplicamos por los 40 segundos que va a estar chocando ese rayo en la pantalla, pues entonces la pantalla se va a cargar con 0.0012 coulombs. Ahora, quedamos y habíamos dicho al inicio del semestre que las cargas eléctricas nunca son fracciones, siempre son enteros de electrones. Entonces, el número de electrones es ¿qué cosa? Pues va a ser la carga que estamos midiendo, esta de aquí, 0.0012 coulombs, entre la carga de un solo electrón. Por eso aquí les menciona el número de electrones es la carga entre la carga de un solo electrón. Si nosotros hacemos 0.0012 entre 1.602 por 10 a la menos 19, nos dice que en esos 40 segundos, contra una pantalla fluorescente, en este caso la pantalla de una tela, supongamos, fueron 7.49 por 10 a la 15 electrones, los cuales son un mar de elementos, o son un mar de partículas, son muchísimos electrones. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Sí, Sí. ¿Los demás ya se me perdieron? ¿Están escuchando música o algo así? Más para saber. No. Todo bien. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Por ahora. Ok. También la presentación prometo subírselas hoy mismo. La vez pasada creo que se me pasó, no sé, no acuerdo si se me pasó subirla o la subí al día siguiente. Ahora, este ejercicio, voy a agarrar mi hojita de respuestas, porque créanlo, no, el fin de semana me puse a hacer como 30 ejercicios, ya todos listos para ustedes. Cada uno más difícil que el anterior, pero no es cierto, pero va relacionado con todos los temas. Nos dice, en la atmósfera donde el campo eléctrico tiene un valor de 100 volts por metro, existe una densidad de corriente de 6 por 10 a la menos 13 amperes por metro cuadrado. Determina la conductividad eléctrica. Vamos a ver. Conductividad eléctrica, vimos que tenía este simbolito, que es, ahorita se me fue el nombre, no me acuerdo si es sigma. Creo que es sigma. Nos piden encontrar la conductividad eléctrica. Nos dicen que el campo eléctrico, la E, vale 100 volts por metro. Y la densidad de corriente, que vimos que se escribía como J, es igual a 6 por 10 a la menos 13 amperes por metro cuadrado. La fórmula de densidad de corriente era sigma. Ay, Dios. No sé por qué se escribió esa raya completa. Era sigma por E. Nos están pidiendo esta de aquí, la conductividad, es decir, la que le permite, o el valor de la propiedad que le permite a los electrones moverse a través de un material. Entonces, ese valor, si es el que queremos, pues la E está multiplicando y va a pasar dividiendo. Nos va a quedar esto. El valor de la densidad de corriente es 6 por 10 a la menos 13 amperes por metro cuadrado entre el valor del campo eléctrico, que son 100 volts por metro. Cuando nosotros nos pongamos a hacer dicha operación, lo que vamos a obtener entonces es que es 6 por 10 a la menos 15 sobre ohms metro, el resultado que vamos a obtener. La conductividad se va a medir, va a ser un valor entre ohms metro. Este valor es el que nos va a decir, ok, si ese valor es muy grande, entonces el elemento es un buen conductor. Si ese valor es muy pequeño, significa que el elemento a través del cual va a estar pasando los electrones van a batallar para moverse. Es decir, la velocidad de deriva, la V que vimos, va a ser muy pequeña. Eso significa que el elemento es un mal conductor. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? sí. Sí, todo bien. Ok. Entonces, fíjense, ahí va el cambio. De eso, pues bueno, resulta ser que lo inverso de que un material tenga una buena conductividad. Profe, ¿le puede regresar para tomarle foto? Perdón.
Ahí está. Gracias. Ah, Profe, ¿puede repetir eso de lo que está arribita? ¿Cuál que está Lo de arriba? que si es conductor o algo así. Ah, ok. Fíjense. Si el valor de sigma, este de aquí, es un valor grande, significa que el material es un buen conductor. En cambio, si el valor de sigma es un valor muy pequeño, significa que el material es un mal conductor. Gracias. De nada. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, sí. Sí. Ok, entonces fíjense. Después de eso, ya sigue esto. Y es justamente lo que mencionábamos. Ahí está, ya está, ya encontré el cursor. Dice, el inverso de la conductividad va a ser la resistividad. Es decir, si un material es buen conductor, pues es mal resistor. Si es un buen resistor, es decir, es una buena resistencia, pues va a tener una mala conductividad. Entonces, la resistividad es lo opuesto a la conductividad. Significa que si el valor de la conductividad es grande, al momento que nosotros hagamos esta división que está puesta aquí, pues el valor de la resistividad va a ser pequeña. Pero si la conductividad es pequeña y nosotros hacemos 1 entre un valor muchísimo más pequeño que 1, pues el valor que obtenemos acá de la resistividad va a ser un valor grande. ¿Sí? Entonces, resistividad es el inverso de conductividad. Si encontramos cuánto vale uno, sacándole el inverso podemos saber cuánto vale el otro. Y nos menciona, los buenos conductores eléctricos tienen muy baja resistividad o alta conductividad. Y un buen aislante tiene alta resistividad, pero es baja conductividad. Ahora, ya teniendo eso, habíamos visto, menciona, con esto la resistencia de un conductor de largo L, sección transversal A y resistividad ρ puede expresarse de la siguiente manera. Habíamos visto nada más en una diapositiva que la resistencia dependía de la resistividad, el largo del alambre y el área de dicho alambre. ¿Se acuerdan que vimos eso? Nada más lo mencionamos. ¿Sí? Y habíamos visto una secuencia, una animación que nos decía, ok, dependiendo de la resistividad, es el número de cositas que estaban en la animación que impedían el paso de los electrones. Si aumentábamos el ancho, es decir, el área fuera grande, entonces teníamos un mayor espacio y ya la resistencia era menor. Y estábamos viendo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, dependiendo el valor de la resistividad, va a ser el valor total de la resistencia. Según esta resistividad y según las propiedades del cable que estemos utilizando, pues no va a ser lo mismo que sea un cable de 1 centímetro cuadrado de área a de medio milímetro cuadrado. Ya dependiendo de los valores, pues la resistencia aumenta o disminuye. Y ocurre, y resalta, y nos menciona en esta diapositiva, que la resistividad de un material depende de varios factores, uno de los cuales es la temperatura. Para la mayor parte de los metales, la resistividad se incrementa al aumentar la temperatura. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica, pues los elementos muchas veces van a tender a calentarse. No es como que se queden siempre iguales, sino que van a tener un exceso de energía. Ese exceso de energía va a comenzar a hacer que las propiedades físicas del elemento cambien, ¿sí? Es decir, tanto la resistividad, conductividad, la resistencia, todo ello va a cambiar dependiendo de la temperatura con la que empezamos y la temperatura con la que terminamos. ¿Sí? En el dibujito que tienen ahí en pantalla, pues es un foco. Ese foco tiene un filamento, es justamente este de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, entra corriente eléctrica por aquí, fluye por acá y fluye por acá. Si la corriente eléctrica es pequeña, pues bueno, no pasa absolutamente nada, el foco se va a mantener apagado, pero la corriente va a fluir. Pero conforme nosotros pasamos más corriente eléctrica y aumenta el potencial, pues en una resistencia vimos que se puede almacenar una cierta cantidad de energía. Pero ¿qué ocurre cuando esa energía comienza a ser sobrepasada? Porque sigue fluyendo potencial, sigue fluyendo corriente eléctrica, sigue fluyendo cargas. Pues bueno, esa energía tiene que ser liberada de alguna manera. Lo primero que ocurre, pues es que los materiales se van a calentar. Y ya cuando el calentarse ya no es suficiente, pues entonces lo que va a hacer el material es va a comenzar a emitir calor. Bueno, va a comenzar a emitir luz. Entonces ahí cuando los focos, al momento que ustedes le pasan una corriente eléctrica, pues se van a prender de manera pues casi instantánea. O sea, si tarda un microsegundo tal vez en prenderse después de que ustedes lo hacen, ¿sí?
Pero qué es lo que está ocurriendo? Justamente en ese filamento, pues está corriendo la corriente eléctrica, la cantidad de energía que está siendo almacenada aquí es tan grande como para nada más quedarse ahí, sino que comienza a ser liberada en forma de ondas caloríficas, y ya cuando, aún así, aunque comience a ser liberada en forma de calor, esto sigue acumulando energía, pues bueno, esto comienza a emitir luz en todas direcciones, ¿sí? Y es ahí prácticamente cómo funciona un foco. Significa que para esto, las propiedades también del material que se utilizó para el filamento del foco cambiaron. Es decir, la resistividad de dicho material cambia. ¿Y de qué depende? Pues bueno, la resistividad final que va a tener un material va a depender de su resistividad inicial, la resistividad cuando el material está a temperatura ambiente, a 20 grados centígrados, multiplicado por un valor alfa. Ese alfa se llama coeficiente térmico de resistividad, que ahorita vamos a ver una tablita de eso, que también depende de cada material. Y el T menos T0 es la temperatura inicial a la cual fue tomado la resistencia inicial, y la T es la temperatura final. No es lo mismo que yo empiece con 20 grados y termine en 50, a que yo empiece con 20 grados y termine en 75, ¿sí? Significa que la resistencia va a cambiar, ¿sí? Y también dependiendo del material, pues es el valor que vamos a multiplicar ese cambio de temperatura. Entonces, Rho es resistividad. La temperatura T se mide en grados centígrados. Rho es la resistividad inicial del material, ¿sí? La resistividad de referencia, ya la que viene de fábrica. Y T0 es la temperatura inicial. Y alfa va a ser un coeficiente térmico. Esa formulita, si quieren, anótenla, porque ahorita vamos a hacer como 2 o 3 ejercicios de eso y nos va a servir bastante. Ustedes me dicen cuando la anoten, por favor. Supondré que ya, porque nadie me contestó. Y entonces, a lo siguiente. Profe, ¿Cómo? ¿la P qué era? La P cursiva está aquí. Esta se Ajá. llama Rho. Esa Rho es la resistividad. Ok. Es lo que te va a decir así que cuánto se resiste el material a que los electrones fluyan libremente. Es la que quedamos, que si es un valor grande, pues entonces la velocidad a la que se van a mover los electrones a través de dicho material va a ser pequeña. Pero si ese valor de resistividad es pequeño, la velocidad a la que se mueven los electrones va a ser grande. Y luego la Rho inicial. Esa Rho inicial va a ser cuando, antes de que tú le empieces a pasar corriente eléctrica a... Eso no, la sabemos por tablitas. Ajá, que es la que Ok. viene acá. En esta tablita que Ok. acabo de hacer. ¿Sí? Y ya, y lo otro es temperatura. Ok, gracias. Ah, ¿y la alfa? La alfa se llama coeficiente térmico. térmico de resistividad. Ok. Y ese también ya viene por tablita, que ya es una material. Ya es una propiedad del material dado. No es lo mismo para todos los materiales. Entonces, fíjense. Ok. Gracias. Dependiendo del material que tengamos, pues, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, hierro, platino, no sé qué es, nicromo, carbón, germanio, silicio, vidrio, y así nos vamos con los demás, ¿sí? Cada uno tiene su respectiva resistividad, pero también tienen su coeficiente de resistividad, ¿sí? Este coeficiente de resistividad es 1 entre grados centígrados, ¿sí? Y tienen, pues, valores para la plata, pues, tiene una resistividad de 1.59 por 10 a la menos 8, y su coeficiente de temperatura, es decir, cuánto se va a ver afectado por cada grado centígrado que nosotros le estemos aplicando, pues va a ser 3 por 10, pero 3.8 por 10 a la menos 3. Esta tablita va a estar en la presentación, si no la voy a recortar y se las voy a subir también ahí a Blackboard. Según yo ya la he subido, si no se las vuelvo a subir, o la subo ahora sí, ahí para que la tengan. Si no, va a estar también en la presentación de referencia. Pero esos valores ya vienen dados, ya fueron medidos. Lo que va a cambiar es, todos esos valores son cuando están a 20 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente. A ninguno de ellos se les está haciendo pasar una corriente eléctrica muy grande como para que comience a elevar su temperatura. Entonces, si nosotros comenzamos a elevar la temperatura,
todos esos valores van a ir cambiando. Todos esos van a ser para la resistividad los valores iniciales. El coeficiente de temperatura, tengo entendido que ese no cambia. Ese se queda igualito, no importa que aumentemos o disminuyamos la temperatura. Pero el valor de la resistividad sí cambia. Y al momento de que cambia el valor de la resistividad, entonces cambia el valor de la resistencia de dicho material. Si aumenta su resistividad, aumenta su resistencia. Si baja su resistividad, baja su resistencia. ¿Alguien quiere tomarle una foto a esa tablita por mientras? Sí, voy. Porque a lo mejor vamos a necesitar un dato de ahí ahorita. Se los voy a dar de todas formas, pero puede que lo necesitemos. Listo. Listo, perfecto. ¿Alguien más? Ahí va. Bueno. Fíjense. Sí, profe. Fíjense. El coeficiente térmico, la alfa, ¿sí? Dice, el coeficiente térmico de la resistividad también puede expresarse de la siguiente manera. ¿Qué va a ser? La resistividad inicial del material, el cambio de resistencia y el cambio de temperatura. Ya cuando tenemos todo eso, pues resulta ser que este valor de alfa puede ser aplicado a esta fórmula. Dense cuenta que esa fórmula se parece mucho a esta fórmula que tenemos aquí. Es decir, si cambia la resistividad, cambia la resistencia. Entonces, ¿qué tenemos? La resistencia final, una vez que apliqué un cambio de temperatura, pues va a afectar a la resistencia final una vez que aplicamos un cambio de temperatura. Es la misma fórmula, lo único que está cambiando es que en lugar de R es ρ y nada más. Eso significa que en uno hablamos de resistividad y en otro hablamos de resistencia. Y ambas ecuaciones se ven afectadas por el valor alfa. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, fíjense, R es la resistencia a la temperatura. Bueno, a la temperatura T. ¿Sí? Es decir, la resistencia final ¿cuál es este valor de resistencia cuando llegamos a esta temperatura T? Mientras que este R0, la resistencia inicial, es cuando estamos a una temperatura inicial que regularmente es 20 grados centígrados. Eso es lo que nos menciona esto. O es lo que quiere decir. Ahora, esta parte casi se las voy a leer y nos dice, bueno, el modelo de conducción menciona, en el modelo se supone que el exceso de energía adquirida por los electrones en un campo eléctrico E se pierde en el conductor en el proceso de colisiones. La energía generada por las colisiones hace que el conductor se caliente. Ahorita les voy a traducir todo eso. También se supone que el movimiento de un electrón antes de la colisión es independiente del movimiento después de la colisión. La velocidad promedio a la que se mueven los electrones es la velocidad de deriva, que se calcula como sigue. Velocidad de deriva, ya dependiendo del campo eléctrico, pues va a ser este valor de aquí, donde nos menciona donde T es el valor medio entre colisiones y está relacionado con la trayectoria libre media y rapidez promedio de los electrones. Traducción de toda esa diapositiva. Nos menciona que hay algo llamado modelo de conducción. Este modelo de conducción lo que nos dice es que los electrones cuando se mueven a lo largo de un material, sí, siguen una corriente eléctrica, pero estos electrones se van moviendo a lo largo del cable, no necesariamente en línea recta, sino que pueden ir haciendo esto, chocan con un átomo por acá, luego por acá, y por acá, y por acá, y pueden ir haciendo zigzag. A lo mejor algunos se regresa, luego rebota y se va para acá, ¿sí? Por eso nos menciona que los electrones están teniendo colisiones. Es decir, llega un electrón, puede chocar con otro, puede chocar con un átomo, llega y pega para acá, y entonces este se va en este lado. ¿Sí? Pero justamente todas esas energías de colisiones, ¿sí? Debieron haber visto en clase dinámica, pues bueno, esa colisión genera una cierta cantidad de energía. Ese momento, esa energía es masa por velocidad, que entonces eso se convierte en energía cinética. Mucha de esa energía cinética es la que comienza a acumularse en el material, y pues no es nada más el paso de los electrones, sino que ese material pues tiene un límite en el cual puede soportar energía antes de comenzar a deformarse o antes de comenzar a cambiar sus propiedades. Entonces, ¿qué ocurre? Pues los materiales se comienzan a calentar. Sí, es lo que vimos cómo funcionaba el foco de hace 2-3 diapositivas de aquí, que dijimos, pasa una corriente eléctrica, es decir, están pasando electrones que pueden estar chocando entre ellos, pueden estar chocando con átomos y todo, y cada electrón que se está moviendo a cierta velocidad, pues lleva una energía cinética.
Hacia aparte esos electrones chocan con otros átomos, pues hay energías elásticas que se están acumulando ahí. Todo ese exceso de energía que se está acumulando va a hacer que el material se caliente. Entonces se libera en forma de calor o energía calorífica. Cuando ya de plano el material sobrepasa la cantidad de energía calorífica que puede estar emitiendo por segundo, perdón, entonces dicho material lo que va a hacer es va a comenzar a brillar, ¿sí? Puede liberar energía también en forma de luz, ¿sí? Algunos materiales pueden llegar a temblar. Si buscan qué son, si no me equivoco, son los fonones. Ahí si alguien lo busca en Wikipedia más adelante, buscan qué es un fonón. Van a ver que son prácticamente, si no me equivoco, son vibraciones. Muchos materiales a escala atómica liberan energía comenzando a vibrar, de tal manera que esa energía se disipe y se vaya a otra parte como para llegar a su estado de equilibrio. Y es justamente lo que nos menciona esta diapositiva. Entonces, tengo una cantidad de electrones, estos electrones se van a ir moviendo. Al momento en que se mueven, todo elemento que se está moviendo tiene una cierta energía cinética. Si esa energía cinética es muy grande y el material no lo soporta, pues este material va a comenzar a liberar parte de esa energía para llegar a su estado de equilibrio, es decir, comenzar a enfriarse. Pero si no comienza, si al sacar toda esa energía en forma de calor no está llegando a ese estado de equilibrio, pues bueno, este va a proceder a hacer otras cosas. A lo mejor vibra, a lo mejor libera luz. Hay varias formas en que puede liberarse de esa energía extra. ¿Y qué nos menciona también? Pues bueno, la velocidad a la que se van a mover los electrones, pues va a depender la carga eléctrica del electrón, que es constante, la masa que tiene dicho elemento y el campo eléctrico en el que esté siendo aplicado. Esta tau se puede, nos menciona que es el tiempo medio entre colisiones. ¿Cuánto tarda un electrón en chocar con otro y es con otro y con otro y con otro y con otro? Y eso también ya está dado por tablas. Ese no lo vamos a ver. Ya tiene que ver un poquito más, si no me equivoco, de cuestiones de física cuántica. Pero sí se puede calcular. No lo vamos a ver, pero se puede calcular. Igual busco algún videito que les pueda funcionar de eso. Y fíjense, llegamos al ejemplo. Déjenme ver si no la regué. Dice, cierto foco tiene un filamento de tuxteno con una resistencia de 19 ohms. Ya lo encontré. Dice, cuando está frío, ¿sí? Entonces tenemos una resistencia inicial. R0 son 19 ohms cuando está frío, es decir, cuando está a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Y de 140 ohms cuando se calienta. Tenemos una resistencia final de 140 ohms. Suponga que la resistividad del tuxteno varía linealmente con la temperatura. Incluso en el amplio intervalo de temperaturas que aquí se mencionan, determina la temperatura y considere que la temperatura inicial es de 20 grados centígrados. Entonces, nos están preguntando, si tengo una resistencia inicial de 19 ohms cuando estoy a 20 grados centígrados, ¿a qué temperatura llego o a qué temperatura tuve que llegar para que la resistencia cambiara a 190? Perdón, a 140. ¿De qué material nos mencionan que es tuxteno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos a la tablita que tenemos por acá y buscamos el tuxteno, que es este que está aquí, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, si queremos encontrar la resistencia, dense cuenta, es esta formulita de acá. La resistencia final son 140 a la que estamos llegando. La resistencia inicial son los 19 ohms. La temperatura final es la que nos están pidiendo. La temperatura inicial son los 20 grados. Y nos falta este dato. El 1, pues siempre es un 1. Y en la tablita, entonces, buscamos el tuxteno. El tuxteno tiene un coeficiente de temperatura alfa de 4.5 por 10 a la menos 3. Grábense eso porque es el que vamos a usar en esa diapositiva. Entonces, acá tenemos que el alfa que nos hace falta es 4.5 por 10 a la menos 3 por grado centígrado. ¿Me iban a decir algo? No. ¿No? Ok. Entonces, fíjense, vamos a recordar la fórmula. Resistencia final es igual a resistencia inicial por 1 más alfa por T final menos T inicial. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿O qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la temperatura final. Yo empecé con una cierta temperatura, que es T0, 20 grados. A la temperatura de T0, pues bueno, resulta ser que mi resistencia es R0, 19 ohms. Comienzo a elevar mi temperatura
hasta un valor que no sabemos cuánto es esa temperatura, pero es el que queremos conocer, de tal manera que el valor de aquí pase de 19 a 140 ohms, ¿sí? El factor por el que va a ir multiplicado este cambio de temperatura es alfa. En este caso, alfa, al ser tungsteno, que en algunos libros lo van a encontrar como wolframio, ¿sí? Es 4.5 por 10 a la menos 3 por cada grado centígrado. Ahora, si yo quiero la T, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién me puede decir los pasos? Pues R está multiplicando, pasa dividiendo. Ajá. 1 más alfa T menos T0. Luego, ¿qué más? 1 y alfa están, bueno, 1 está sumando, pasa restando. Y alfa pasa dividiendo. Ajá. Ok. ¿Y qué más? ¿Cómo quedaría? Alfa pasa dividiendo. Ok, entonces vamos a ver R entre R0 menos 1 entre alfa, ¿así? Igual a T menos T0. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ya pues la menos T pasa como más T0. Entonces nos queda que la temperatura inicial más R entre R0 menos 1 entre alfa. Ahora, si son tan amables, por favor, sustituyan los valores. El T0 vale 20 grados centígrados, más R vale 140 entre R0, que vale 19, menos 1, y nada más este va entre 4.5 por 10 a la menos 3 por grado centígrado. Profe, ¿y el alfa no se podría poner también al lado del Rho? Digo, de la resistividad inicial. ¿Cómo? ¿El alfa no se podría poner al lado de la R0? Se puede, siempre y cuando, fíjate, en este paso, incluso pudimos haberlo hecho desde acá. O sea, aquí, la ecuación que me diste aquí está correcta, pero tan solo este pedacito de aquí, podemos hacerlo de otra manera, fíjate. Si hacemos la suma de fracciones, que es la fracción más el entero, te queda R menos R0 entre R. ¿Sí? Y ahora sí, el alfa pasa dividiendo y entonces el alfa quedaría acá abajo, para que fuese más sencillo. Esto significa que esta expresión queda T0 más R menos R0 entre alfa R0, y ya. Y se sustituyen valores. ¿Esto cuánto les da? ¿Alguien ya lo hizo? Bueno, si hicimos bien las cuentas, y cuando hagan las operaciones tienen que llegar a que para el tungsteno, que es un material, es bastante rígido, no me acuerdo si es un metal pesado, pero sí sé que es un material bastante, pues no es como tan común en la naturaleza, ¿sí? Y, y de hecho sí es un material bastante rígido. Bueno, pues tenemos que, para que este material pase de 19 ohms de resistencia a 140 ohms de resistencia, hay que elevar su temperatura desde los 20 grados centígrados hasta los 1435.2 grados. Es decir, hay que elevar su temperatura a 1415 grados para que su resistencia aumente toda esa cantidad. ¿Sí llegamos a lo mismo, muchachos? Ya merito. Ok. ¿Los demás? Eva. Muy bien. ¿Cuánto se supone que debe dar?
1435.2. Me pone error. Ah, Ya caray. voy. Ah, ya vi porque ya voy. Ah, ok. Humberto, ¿cómo vas? Bien, profe. ¿Sí te dio o no te dio? Pues la verdad no. ¿Cómo que no? A ver, dime por qué. Pues no sé. No me da la calculadora. No sé si está porque está en grados o en qué tenga que estar. Bueno, aquí en este caso, la calculadora nada más importa que esté en grados o radianes si usaras funciones trigonométricas. Entonces aquí no hay problema con eso. Revisa si tu calculadora en la parte de arriba no tiene una F o no dice fix por casualidad. Si tu calculadora dice fix, reseteala. ¿Cómo le hago? Algunas traen un botoncito en la parte de atrás y si no en Shift y CRL. Debe haber un botoncito en amarillo, CRL o CLR, Profe, creo que es CLR. ¿Mande? es 1435, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, sí. Ok. Fíjense, para los que lo están intentando y no les está dando, lo que está puesto acá, bueno, esta expresión, si lo ponen en una calculadora un solo renglón es 20 más, abren paréntesis, dice R final, la R final son 140, menos R inicial, que son 19. Entre, abren paréntesis y abren otro, alfa por R0. Nuestra alfa es 4.5 por 10 a la menos 3 por R0, que vale 19. Cierran paréntesis del 19, cierran paréntesis de la división, y entonces la temperatura ya les debe dar los 1435.2 grados centígrados. ¿Sí? Que debieron de Profe, es obtener. que Eso. me da 161, profe. Ah, caray. Es que necesitaría ver tu calculadora para saber qué es lo que está pasando. Le puedes Bueno, tomar ahorita una... le voy a seguir intentando. Lo voy a meter a ver si me equivoqué de botón o algo. Es posible, o alguna acumulación. Si no, mira, tómale una foto a tu calculadora de cómo lo estás poniendo y envíamela por WhatsApp. Y ahí Ok, la reviso. ¿Sí? ok, profe. Ok. ¿Dudas, muchachos? No, ¿No? Ok. Ahí va. Lo voy a cambiar. ¿Alguien está anotando? Ok. El siguiente nos dice, un termómetro de resistencia que mide la temperatura mediante la medición del cambio de resistencia de un conductor está hecho de platino y tiene una resistencia de 50 ohms a 20 grados centígrados. Cuando se sumerge en un recipiente que contiene indio fundido, su resistencia aumenta a 76.8 ohms. Calcula el punto de fusión del indio. ¿Sí? Fíjense, nos dan datos iniciales. La resistencia inicial son 50 ohms. La temperatura a esos 50 ohms son 20 grados centígrados. Nos dicen que nuestra resistencia se va a introducir en una parte donde hay indio fundido. Es decir, hay indio, otro material del elemento de la tabla periódica, que está aquí, ¿sí? Ya que se acaba de convertir en líquido. ¿Sí? Nuestra resistencia, supongamos que tiene esta forma. Pues esto lo agarramos y lo metemos. Cuando está acá arribita, está a 20 grados centígrados y tiene una resistencia de 50 ohms. Agarramos esta resistencia y la metemos aquí, y entonces el otro extremo que nos va a dar la medición, pues nos va a decir que la resistencia aumentó a 76.8 ohms y la temperatura es de algo, ¿sí? Es decir, la temperatura que va a medir esta resistencia al ser sumergida, ¿sí? Es la temperatura a la que el indio se convirtió en líquido, es decir, a la que el indio se fundió. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿sí? Entonces nos están pidiendo la temperatura final cuando la resistencia final es de 76.8 ohms. Según el ejercicio anterior, ¿sí? Que es muy parecido, por no decir casi igualito,
al de la diapositiva anterior, pues la temperatura final queda como temperatura inicial más R menos R0 sobre alfa R0. Si nos vamos a la tablita y buscamos el alfa, tendríamos que buscar el alfa del indio o el alfa del material que está hecho la resistencia, que es platino. ¿Cuál tendríamos que buscar? ¿Quién me dice? De platino porque es el material. Exactamente. Entonces, el alfa del platino son 3.92 por 10 a la menos 3 por grado centígrado. Si nos vamos a la tablita, vamos a obtener este valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos piden la temperatura final, pues son los 20 grados más el valor de la resistencia final que tenemos, que son 76.8 ohms, menos la resistencia inicial, 50 ohms. Esto va a ir dividido entre el valor alfa por R0. Alfa es 3.92 por 10 a la menos 3 por R0. R0 vale 50. Los que tengan una calculadora de 2 renglones, así tal cual lo están viendo en la pantalla, así lo escriben y les tiene que dar. Los que tengan una calculadora de un solo renglón, pues ponen el 20 más este paréntesis, el entre, abren paréntesis y agrupan el de acá abajito. Estos dos juntos acá. El 3.92 por el 50 y cerran paréntesis. ¿Sí? Los que lo vayan a hacer en calculadora de un solo renglón. Cuando hagan ya las operaciones pertinentes, tienen que llegar a que la temperatura que está midiendo la resistencia una vez que se ha sumergido va a ser de 156.73 grados centígrados. Díganme si llegan a este resultado, por favor. Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Los demás? Sí. Excelente. Entonces, si llegaron a ese resultado, deben de poder llegar al resultado del ejercicio anterior, porque es la misma fórmula, nada más en la parte inicial de la fórmula, como lo pusimos acá, pues está acomodado de forma distinta. Acá y está acomodado de una forma ligeramente más simple, o en la cual tendremos que hacer menos cuentas, o que puede ser a lo mejor como menos revoltosa. Recuerden que siempre que vayan a manejar una ecuación, tienen que llevarla como a su mínima expresión. Es decir, y también, bueno, a su mínima expresión, y llevarlo a una expresión en la que esta no se vea tan agresiva, ¿sí? Porque si de repente ven una fórmula que se ve extremadamente complicada, aunque nada más sea vaciar datos, aunque nada más sea vaciar datos, su cerebro va a decir, uy, no, está bien difícil, no voy a poder, ¿sí? Entonces, procuren llevarlo siempre a algo que se les haga más simple, ¿sí? Y aquí lo único que hicimos, pues, fue álgebra y sustituir. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mande. Esta sí es la misma fórmula que la pasada, ¿verdad? La de resistividad. O sea, despejó la T. Ajá. De hecho, esta, si la quieren tener ya como anotada, ya despejada para la temperatura final, pues sería esa. Siempre que despejen temperatura final, llegaríamos a esta expresión. Gracias. Ustedes me dicen cuándo le puedo cambiar. Ya, profe. ¿Ya? Ok, perfecto. Ahora, también en la clase pasada, es que estamos relacionando lo que ya vimos antes con, con esto nuevo. ¿Sí? Habíamos visto que, pues bueno, las resistencias o resistores, pues almacenaban energía. Y nos menciona la energía almacenada en una batería se transforma de manera continua en energía interna asociada a la temperatura de un conductor. Es decir, un material conductor, pues va a comenzar a calentarse y ese calor esa energía que se está almacenando dentro del conductor, pues se va a transformar en calor al final de cuentas. ¿Sí? Menciona la rapidez a la cual la carga delta Q pierde la energía potencial a través de un resistor, va a ser la siguiente. Es decir, la rapidez es cuánta energía estamos gastando por unidad de tiempo. Y eso se conoce como potencia, ¿sí? Es energía y tiempo.
es cuánta energía gasto por unidad de tiempo. También la potencia, bueno, conocida como potencia y que se mide en watts, recordemos esa parte, es corriente por voltaje, ¿sí? Ahora, la potencia entregada por la resistencia se puede expresar en formas alternativas cuando usamos la ley de Ohm, y recordando que, pues, si cambiamos ya sea resistencia o cambiamos potencial, pues tenemos que la potencia puede ser corriente al cuadrado por resistencia o puede ser voltaje al cuadrado entre resistencia. Ya sea esta expresión, esta de arriba o esta de acá. Las 4 expresiones son equivalentes. Y nos menciona la energía eléctrica suministrada por un resistor aparece en la forma de energía interna del resistor. Cada vez que la diferencia de potencial disminuye, la corriente aumenta y el potencial siempre se mantiene constante. Y la potencia siempre se mantiene constante. Es decir, ¿dónde estamos? ¿Para qué? Para obtener este valor, ¿sí? Si yo cambio el valor de la corriente, la resistencia tiene que aumentar o tiene que disminuir. Si aumento la resistencia, este valor tiene que disminuir. Si aumento la corriente, este valor tiene que bajar. De tal manera que la multiplicación de este término por este término siempre nos dé el mismo valor acá para decir que la potencia se mantiene constante. Y recuerden, potencia es energía entre tiempo. ¿Cuánta energía estamos gastando por unidad de tiempo? O cuánta energía está fluyendo a través del tiempo. ¿Sí? Si lo combinamos con la ley de Ohm, pues bueno, la potencia pues es I por potencial o I por B, ¿sí? Puede ser I cuadrada por R o B cuadrada entre R. Esas formulitas, anótenlas, por favor, que las vamos a necesitar. Y entonces, vamos al siguiente. Y nos dice, un calentador eléctrico se construye al aplicar una diferencia de potencial de 120 volts a través de un alambre de nicromo que tiene una resistencia total de 8 ohms. Encuentre la corriente conducida por el alambre y la potencia de especificaciones del calentador. Traducción de eso. Nos dicen, tenemos un potencial, ¿sí? Nuestro potencial son 120 volts. Se pasa a través de un alambre de nicromo, es decir, de níquel con cromo, ¿sí? El cual tiene una resistencia, nuestra R es de 8 ohms. No sé por qué aparece esa raya ahí. Nos preguntan, ¿cuál es la corriente eléctrica que está pasando a través de dicho alambre? ¿Y cuál es la potencia que tiene dicho alambre? O que soporta dicho alambre. Recordemos que potencial es R por I o I por R o Victoria Reina de Inglaterra, si lo quieren ver de esa manera, yo sí me lo aprendí, ¿sí? Y entonces la primera parte nos pregunta, ¿cuál es la corriente eléctrica? Pues corriente eléctrica es potencial entre resistencia. Nuestro potencial son los 120 volts que se están aplicando en los extremos del alambre entre la resistencia de dicho material de níquel cromo, que son de 8 ohms. Esto nos da entonces 120 entre 8 nos va a dar que la corriente eléctrica que está pasando a través de dicho alambre son 15 amperes. ¿Sí? Ese no tiene gran ciencia. Y ese ya la habíamos visto, es simplemente un despeje y sustitución. Pero en la siguiente parte nos menciona cuál es la potencia según para las especificaciones de dicho calentador. Es decir, qué potencia tiene, qué potencia se utiliza, qué potencia soporta dicho calentador. Es decir, si nosotros pues estamos conectando a un potencial de 120, ¿sí? Y está pasando una corriente eléctrica de 15 amperes. Pues bueno, recordemos de la diapositiva anterior que potencia es corriente eléctrica al cuadrado por resistencia, pero eso también es el cambio de potencial o el potencial aplicado al cuadrado entre resistencia. Ya sea que usemos esta parte de aquí, I cuadrada R, usemos Profe, cuadrada entre R. Mande. yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hay veces que nos dice encuentra la potencia disipada y ahí es cuando usamos la de I cuadrada o la del voltaje cuadrado. Pero hay veces que nada más usamos la normalita, la de voltaje por corriente. ¿Me puede decir como nada más cómo saber cuál de las dos? Pues es que puedes usar cualquiera de las dos. Nada más que esta te dice potencial y esta te dice potencia. Uno te dice el voltaje que se está aplicando y esta de aquí te dice la cantidad de energía por unidad de tiempo que estás gastando. ¿Sí? Ya sea que si queremos encontrar la potencia, pues forzosamente va a tener que ser esta. Si queremos encontrar el potencial o el voltaje aplicado, va a tener que ser este.
Ah, no, pero es que lo que es potencia igual a corriente por voltaje. Potencia igual a corriente por voltaje. Pues también podemos usarla y nos tiene que dar el mismo resultado. Ah, ok. Esa Tiene tengo. que... Fíjate, ya sé que hacemos I cuadrada entre R, B cuadrada entre R o I por B, tenemos que llegar a la misma respuesta. ¿Cuál quieres usar? Pues la I cuadrada por el... I cuadrada por R. Entonces, vamos a ver. Potencia es igual a I cuadrada, I vale 15, entonces es 15 al cuadrado por la resistencia que vale 8. 15 al cuadrado, no me acuerdo cuántos son, creo que son 225. 15 al cuadrado son 225 por 8, nos da 1800. Y la potencia se mide en watts. Fíjate, ya sea que uses esta o esta, tienes que llegar a la misma respuesta. Ah, sí, ya usé Preferentemente, otra y se dio. Entonces ya. fíjate, preferentemente, según los libros, lo ideal es usar aquella fórmula que tenga los valores iniciales que ya te da el ejercicio. Es decir, si en el valor, si tú quieres encontrar la potencia, pero nada más tienes voltaje y resistencia, pues entonces te conviene usar esta de aquí, porque ya son los valores iniciales que te dio el ejercicio. ¿Por qué? Porque no hay una garantía de que si tú usas esta de aquí o esta de acá, la que tiene la corriente, aunque tú ya la hayas encontrado, no hay una garantía de que estemos 100% seguros, a menos que la hagamos muchas veces, de que esa corriente es correcta. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería usar la que está en el primer recuadro, en esta de acá, B cuadrada entre R. ¿Sí? Pero si estamos seguros que calculamos bien la corriente, entonces podemos usar cualquiera de las tres expresiones. Pero las tres son equivalentes y las tres nos tienen que dar el mismo resultado. ¿Sí? Digo, según los libros menciona, me hace esa recomendación. Usa las fórmulas aquellas que tengan los datos iniciales que te da el ejercicio, de tal manera que no haya margen de error. Porque si usas un dato que obtuviste a partir de otros, posiblemente nos equivocamos al picarle la calculadora, a lo mejor sustituimos mal, a lo mejor en lugar de poner 120 volts pusimos 121, o se nos fue un cero de más, o se nos fue un cero, y en lugar de 120 pusimos 1200 o pusimos 12, ¿sí? Entonces, para prevenir ese tipo de cositas, dicen, agarra aquella fórmula que tenga los datos iniciales. Para el caso de la potencia, pues hubiese sido esta, de aquí, la que está en el cuadrito. ¿Sí? Hubiese sido la recomendable. Pero si tú estás segura que este resultado que obtuviste es correcto, pues cualquier expresión funciona. ¿Sí? Con la que tú, ahora sí que con la que tú te sientas más cómoda, o con la fórmula que tú digas, a mí se me hace más fácil de sustituir esta de aquí, esa es la correcta. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Más o menos. Sí, profe, ya quedó claro. Gracias. Ok. Digo, eso es lo que yo he visto en libros, que es lo que recomiendan. Por eso lo mencioné. Luego, ¿alguien más está copiando? Porque lo voy a cambiar. ¿Nadie? Ok, ahí va. Nos dice, y este ejercicio está un poquito entretenido. Un calentador de inmersión debe aumentar la temperatura de 1.5 kilogramos de agua de 10 grados centígrados a 50 grados centígrados en 10 minutos mientras funciona a 120 volts. ¿Cuál es la resistencia requerida del calentador? Si ¿alguien sabe a qué tipo de calentador se refiere esto que está aquí? Alguien ha ido a Soriana y se va como a la parte de, no de electrodomésticos, pero donde están como las escobas y todo eso. De repente van a ver que hay un cable que tiene un plastiquito y ese plastiquito hay un ferrito que da como 3, 4 vueltas y luego regresa al cable. Esa es una resistencia. Ese cablecito cuando uno está en la pobreza extrema que acaba de llegar a Tijuana y pues anda batallando, lo que haces es conectas directamente a la corriente eléctrica, lo metes a una cubetita con agua y eso te va a calentar el agua. ¿Sí? Ya son los que tienen los calentadores eléctricos. Ajá, prácticamente. Entonces nos están hablando de uno de esos. Nos mencionan, si lo conectamos a un voltaje de 120 volts, nuestra agua está inicialmente a 10 grados centígrados y va a subir hasta 50 grados centígrados en 10 minutos. Y lo que tenemos es
son 1.5 litros de agua o 1.5 kilos de agua, pues ¿cuál es la resistencia de dicho calentador? ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia que estaríamos utilizando? Y nos dice, pues los datos siempre son masa 1.5 kilogramos. La temperatura inicial que tenemos son 10 grados centígrados. La temperatura final, en este caso tenemos temperatura final, son 50 grados centígrados. El tiempo son 10 minutos. Pero ¿los minutos son las unidades fundamentales del tiempo? ¿O hay algo más pequeño, más fundamental? Los segundos. Los segundos. ¿Y 10 minutos son cuántos segundos? Ay, 600. 100 segundos. Ay, Dios, ¿qué le piqué aquí? Espérame, ya no sé. Ahí está. Ay, no. Cancelar, cancelar, cancelar. Ay, ya hice algo que no debo. Espérenme, se me va a cerrar esto. Ahí va. Déjenme encuentro otra vez el anotador. Ahí está. Entonces, masa 1.5 kilogramos. Temperatura inicial 10 grados centígrados. Temperatura final 50 grados centígrados. Tiempo 600 segundos. El potencial que estamos aplicando son 120 volts. Y nos preguntan cuál es la resistencia, cuánto vale la R. ¿Sí? Ahora, entre los datos que tenemos, estamos viendo que esto viene de la fórmula, o que acabamos de ver que potencia es energía entre tiempo, y que esto es B cuadrada entre R, y que también es la de I cuadrada R. Sí, también es I cuadrada R. ¿Sí? Pues dense cuenta, la corriente eléctrica, I cuadrada R, la corriente eléctrica no la tenemos. Entonces, esta parte está descartada. Lo que sí tenemos es tiempo. Tenemos potencial. Nos piden resistencia. No conocemos potencia. Pero entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, fíjense, es relacionar estas dos. Pues este paso de la ecuación con este paso de la ecuación, pues se supone que son equivalentes, son iguales. Tenemos que energía entre tiempo, que es potencia, es igual a B cuadrada entre resistencia, que también es potencia. Lo que nos pide este ejercicio es encontrar la R, que es B cuadrada por T entre U. La R que está dividiendo pasa multiplicando, este que está arriba se pasa para abajo dividiendo, y este T se va para acá arribita. Y nos queda justamente esto de aquí. Resistencia es B cuadrada por T entre U. La B sí la tenemos. La T también la tenemos. Pero nos falta encontrar la U. La U es la cantidad de energía que ganó esos 1.5 kilos de agua. Y van a decir, pero profe, ¿cómo vamos a hacer eso? No sabemos cómo hacerlo, pero ya llevamos clase de química. Y yo me acuerdo que en química habíamos visto que hay algo llamado calor específico, y que se le aplicaba una cierta temperatura, aumentando una cierta temperatura al agua, aumentaba la cantidad de energía que se tenía. Y efectivamente, muchachos, hay una fórmula que se llama energía, es masa por calor específico por el cambio de temperatura. Esto aquí es energía. La masa a la que se levantó la temperatura, masa. Este es calor específico. No sé por qué aparece esa raya. Y cambio de temperatura. Créanme, no sé por qué aparecen esas rayas. Cambio de temperatura. Ahora, nosotros conocemos la masa. La masa es 1.5 kilogramos. El calor específico, el CE, que aparecía en la formulita, para el agua, si lo buscamos en tablitas, o en Google, como gusten, 4186 joules se me fue. ¿Qué era la acá? Se me fue. Ay. Kilogramo, grado centígrado. ¿Sí? Este es un dato que ya viene dado en tablas.
¿sí? Pero créanme que para llegar a esta formulita de aquí tuve que buscar y repasar química un poquito. Entonces, la energía que gana un elemento al momento en que nosotros le estamos aplicando un cambio de temperatura, siempre la van a hacer con esta formulita. Es la cantidad de masa que están haciendo en dicho elemento, van a buscar el calor específico para ese elemento en particular o para esa cosa que estén haciendo. No es lo mismo el hierro que el agua o silicio o cobre, ¿sí? Y por el cambio de temperatura. Aquí van los 4186 joules por kilogramo grado centígrado por 40 grados centígrados. Esto es la energía que ganó o que ganaron esos 1.5 kilos de agua, van a ser 251.160 joules. Yo sé que parece que me saqué de la manga esta fórmula, pero funciona. Y en teoría debieron haberla visto en la clase de química. Pero siempre que quieran saber cuánta energía ganó un elemento, si conocen cuál es la masa de dicho elemento que están teniendo y cuál fue su aumento de temperatura, pueden usar esta formulita para saber cuánta energía ganó. ¿Sí? Y nada más buscan en tablas cuánto vale el calor específico. Entonces, fíjense, si nosotros queremos saber cuál es la resistencia final de dicho calentador, entonces, resistencia es el potencial que estamos aplicando, nos dice la fórmula de acá arriba. Potencial son 120 volts al cuadrado. Por el tiempo son 600 segundos. Entre una energía de 251.160 joules, dándonos un total de... Yo sé que están picándole a la calculadora rápidamente antes de que yo comience a escribir el resultado. Empieza con 3, sigue con 4.4 ohms. Entonces la resistencia que vamos a estar manejando van a ser 34.4 ohms. Esa es la resistencia que tiene dicho calentador para tardar todo ese tiempo en elevar la temperatura de apenas 1.5 kilos de agua y nada más elevarlo a 40 grados, de 10 a 50, es decir, 40 grados centígrados. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Ok. Los ejercicios de esta parte los vamos a dejar hasta ahí. Aquí vamos a dar la clase por terminada. ¿Quieren ejercicio para salir? ¿Está fácil? Puede estar sencillo. Va a ser como los de acá. Mejor la siguiente clase, profe. Ok, entonces la siguiente clase. Acá va. Déjenme salgo de aquí. Sí. Sé que también de su examen anterior salieron un poquito cansados. Déjenme dejo de grabar esto. Tan, 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 tan. Terminar presentación. Ahí está. Ahí. Entonces sigue grabando. Tan, tan, tan. Ahí está. Stop recording.